¿De verdad los clubes de la Liga de Expansión le han ganado a la Federación Mexicana de Fútbol? Quédate en este video, que aquí te lo voy a decir. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de la Liga de Plata MX, tu proyecto de confianza para hablar de la segunda categoría del fútbol mexicano. Y hoy teníamos una cita obligada porque habíamos publicado el video de la victoria, el momento de inflar el pecho y gritar que ha regresado el ascenso al fútbol mexicano. Nosotros lo cantamos como una victoria, como amantes de esta división, como gente que cree que verdaderamente los pequeños merecen esa posibilidad de soñar. Pero después de la tormenta, tenemos que tener calma y analizar todos los puntos de vista, todos los detalles y sobre todo, señoras y señores, todos los matices. ¿Por qué? Porque número uno, hay que partir de la premisa que en un enfrentamiento de esta magnitud de 6 equipos contra la propia federación que los afilia, es muy complejo terminar por matizar o creer que matizamos la situación en blanco o en negro, o ganaste o perdiste. En un enfrentamiento de este tamaño, de manera prácticamente obligatoria, tenemos que encontrar una gama de grises, una gama de colores que estén entre medias de ese blanco y ese negro, porque la realidad es que ni todos ganaron, ni todos perdieron. Aquí hay que evaluar y aquí hay que considerar qué ganaste y si lo que ganaste verdaderamente vale la pena. Pero antes de analizar la resolución del TAS, es decir, del Tribunal de Arbitraje Deportivo, tenemos que hacer un poco de historia. ¿Y qué peleaban los 6 equipos? Hablando de Universidad de Guadalajara, Atlético La Paz, Atlético Morelia, el conjunto de Cancún, Mineros de Zacatecas y por supuesto los Venados de Yucatán. Bueno, ellos peleaban que se hiciera efectivo el laudo que terminó resolviendo el TAS en 2020. No hay que perderlo de vista. 2020, que terminó diciendo que no se había desaparecido el ascenso y el descenso, sino que simplemente se había pausado por X cantidad de tiempo. Entonces, este G6, que al principio era más y posteriormente, como la canción de los perritos, se fueron disminuyendo, y al final no cambia nada si hubieran sido 15, hubieran sido 20 o hubiera sido simplemente 1. Cada quien tenía la facultad de ir al TAS y pedir que se aplicara una resolución que en primera instancia fue en contra de los intereses de los equipos de aquel momento, la Liga de Ascenso, hoy Liga de Expansión. Así que simplemente fueron a tocar las puertas allá a Suiza para decir: señor TAS, ahora que se aplique lo que tú indicaste en 2020. Y ahí hay que ponerle una estrella en la frente a Correcaminos, a Venados y a Leones Negros, que fueron los que en aquel momento fueron a intentar mantener el ascenso. Finalmente no lo consiguieron, pero en resolución y como consecuencia de aquello que hicieron hace prácticamente 6 años, han conseguido esta última resolución. Tuvieron que ir a hacer un juicio o a terminar impugnando o exigiendo que se aplique la resolución de aquel momento. Pero, ¿qué ha decidido el TAS? Vamos a tenerlo muy en claro. El Tribunal de Arbitraje Deportivo, no el tribunaje, el Tribunal de Arbitraje Deportivo ha determinado que en este caso el ascenso tiene que volver sí o sí, con una condición que no es apelable, es un mandato inapelable, so pena de perder tu concesión o tu afiliación a tu respectiva confederación o ante la mismísima FIFA. Pero se dijo o se terminó diciendo que el ascenso tiene que volver sí,
pero a partir del 2026-2027, es decir, de aquí a mayo del 2027 no va a haber ningún equipo que pueda tener esa posibilidad de ascender. Y eso se ha cantado como victoria para la federación y derrota para los clubes. Pero no hay que perder de vista, señoras y señores, un punto fundamental. Ya se ha ganado una fecha. Ya hay claridad y ya no hay vuelta atrás porque es inapelable la decisión del TAS. Ya hay una fecha que de manera evidente los clubes de la Liga de Expansión soñaban con que ya para el mayo de esta próxima temporada, es decir, mayo del 2026, ya hubiera una resolución final favorable y que antes de la Copa del Mundo ya hubiera un nuevo equipo en Liga MX. Creo que el ganar la fecha, por más que sea hasta dentro de prácticamente 2 años, termina siendo un tremendo triunfo. ¿Por qué? Porque ya hay un norte, ya hay una luz al final del camino. Ya no dependes ni de la voluntad de Mikel Arriola, ni de la voluntad del alto comisionado, ni de Ibar Cisniega, ni de la federación, ni de Televisa, ni de absolutamente nadie. No hay vuelta atrás. A partir del 2027 de mayo, cuando termine la campaña 26-27, va a regresar el ascenso. Y si nos vamos a evaluar cómo se termina comportando la federación, que es tremendamente cortoplacista y que inclusive puso la distancia de 6 años pateando el problema, algo que ya tenían la intención de hacer, como era desaparecer el ascenso y el descenso para buscar o intentar independizar la liga y que los dioses del Olimpo, los clubes de la Liga MX, se mantuvieran de manera permanente en la primera división. Bueno, lo terminaron pateando y el destino ha terminado dando la vuelta y hoy esa resolución negativa ha terminado dando un mapa para saber por dónde se podía resolver el problema. Entonces, si tomamos como idea principal este concepto de que la federación es muy cortoplacista, creo que hasta es una buena noticia para los clubes de la Liga de Expansión que se haya pateado un poco para 2027. ¿Por qué? Porque seguramente a la resolución que se va a llegar puede llegar a estar en una condición mucho más laxa y menos rígida, teniendo en cuenta que lo van a ver desde un punto de vista futurible y que a partir de ahí se puede relajar los requerimientos de la Federación Mexicana de Fútbol. Así que, partiendo de esa premisa inicial, ha sido una victoria. Una victoria asumiendo una postura kamikaze, es decir, yendo por todas, pereciendo en el camino o en el trayecto de esa resolución, pero a la postre has ganado cuando el papel dice que has perdido. Habrá quien diga, con cierta razón, ¿con qué poco te estás conformando? Sí, señoras y señores, pero un perdido a todas va. Alguien al quien no le daban un solo objetivo vital, cuando lo consigue, prácticamente ha obtenido un tesoro. Y esa fecha, 26-27, ya hace que valga la pena absolutamente todo el esfuerzo. Porque, repito y reitero, esa decisión es inapelable. Segundo punto que hay que tener en cuenta de cara a esta resolución del TAS. Hay quien dice que se van a mantener los requerimientos que hasta el momento han terminado dictaminando en la Federación Mexicana de Fútbol. Número 1, eso no es así, porque el TAS en su resolución de 2020 indica que cuando se cumpla el plazo que ya se indicó que se va a cumplir para la próxima temporada, se va a retomar el modelo anterior. Y habrá quien diga, bueno, ¿cuál era el modelo anterior? Era un modelo restrictivo,
pero un modelo mucho más acorde a la realidad de las circunstancias. Y me explico. Previo a la pandemia había 9 equipos certificados. Posterior a la pandemia, con ese nuevo sistema restrictivo, a lo máximo que hemos llegado ha sido a 2. Entonces, si regresamos a lo que había en 2019, es más probable que más equipos se puedan certificar. Porque, repito y reitero, se va a tener que regresar al punto de partida, a lo que existía previo a la pandemia. Así que ya no va a haber comité que vaya a palomear el tema de la certificación, porque hay que tener esto muy en cuenta. El verdadero problema de estos 4 que necesitaban certificarse para que si alguno de esos 4 fuese campeón pudiera ascender, número 1, era depender de los otros clubes. Y número 2, y quizá lo más incomprensible, tenías que ser aprobado por un comité de 4 dueños de la Liga MX, que en muchos casos eran a los que menos les beneficiaba que regresara el modelo de ascenso y de descenso. ¿Por qué? Porque sus clubes estaban metidos en el tema porcentual, porque sus clubes se habían relajado, habían dejado de competir y corrían el riesgo de perder la categoría. Así que ¿cómo íbamos a pensar que fueran a trabajar de una manera honesta y en pro del fútbol mexicano si a ellos mismos no les beneficiaba esa resolución? Así que el regresar al modelo anterior, que es menos restrictivo, que ha demostrado, y hay que voltear a ver los datos, que habría más posibilidades a certificarse, creo que es otra victoria para los equipos de la Liga de Expansión. Y ojo, que aquí van a haber sabuesos de la federación que van a decir, pero ¿cómo va a ser posible que le abramos la puerta a maleantes que vengan de la Liga de Expansión? Va a volver a pasar lo que ocurría a principios del milenio, a finales de los 90. Se van a volver a meter intereses oscuros. Número 1, más oscuros que los que tienen orden de aprehensión y no pueden pisar suelo mexicano porque se los llevan a la cárcel. Difícil. Y número 2, hay que tener en cuenta que la certificación anterior ya era bastante sólida con los controles económicos. Simplemente no tenía tan poco sentido como la certificación actual. Así que, ¿va a haber control? Sí. ¿Va a haber una imposición de temas económicos? Sí. ¿Va a costar que los equipos de Liga de Expansión se puedan certificar? Sí. Simplemente va a tener sentido lo que se va a llevar a cabo. Entonces, nueva victoria para estos equipos, y que no le vendan discursos populistas que digan, es que se va a meter temas de lavado de dinero, temas de que no sabemos de dónde salen los recursos, temas públicos. No, eso la federación se supone que ya lo controla y se supone que en primera división no pasa. Entonces, bajo esa premisa, tampoco debe pasar en la Liga de Expansión. Y tercero, y este es un punto en donde nos damos cuenta qué tan perdido está el punto de vista de la Federación Mexicana y de sus sabuesos que buscan defender de manera ultranza, jugándole un poco al Maquiavelo con respecto a la resolución del TAS. Porque la propia federación dice que los 6 clubes que han perdido el laudo o que han perdido en la resolución del TAS van a tener que pagar los gastos legales y derivados que conlleva un ejercicio judicial como este, un ejercicio legal como este. Vamos a voltear a ver qué tanto han perdido, porque insisto, varios comunicadores lo han externado como algo hasta humillante, que llega y roza en una cuestión humillante. Bueno, hay que decir que lo que van a tener que pagar los 6 clubes, repito, Universidad de Guadalajara, La Paz, Morelia, Yucatán, Cancún y Mineros,
equivale a 12,000 francos suizos. ¿Qué es esto? Traducido al día de hoy, el tipo de cambio en México a pesos mexicanos, estamos hablando de alrededor de 281,000 pesos, dividido entre 6. Es decir, cada equipo de los 6 que he mencionado van a tener que pagar o va a tener que pagar 46,000 pesos. Sí, señoras y señores, lo que están vendiendo como una derrota equivale a 46,000 pesos para clubes de la Liga de Expansión. Es decir, migajas, absolutas migajas. Y lo están queriendo vender como una victoria de la federación el no tener que pagar 281,000 pesos. Y aquí hay que hacer la conversión. Para ti, ¿vale la pena tener la posibilidad de convertir una franquicia que no vale más de 5 millones de dólares como lo que vale o lo que está tasada una franquicia de Liga de Expansión en el modelo actual, y convertirla mediante el ascenso en una que pudiera costar 100 millones de dólares? 46,000 pesos. ¿Para ti lo vale? Para mí sí. Entonces, lo que es una derrota a ojos de la federación contra sus propios clubes afiliados y que, insisto, se ha terminado por externar como una cuestión humillante, lacerante, o que termina demostrando que esto es una derrota total, bueno, esa derrota se puede subsanar con 46,000 pesos. Señoras y señores, les ha fallado por completo el discurso y les ha fallado por completo esa intención de buscar humillar a los clubes cuando es una cantidad tan irrisoria dados los números que se mueven actualmente en el fútbol internacional. Así que, señoras y señores, en conclusión, para Carlos Alberto Valdés, quien te saluda en estos micrófonos para la Liga de Plata, y para muchos que hemos buscado informarnos con medios cuya verdad no sea absoluta, pero esté más apegada a la realidad y no se respondan a intereses de televisoras, a intereses de la propia federación, creo que a pesar de que en el papel la Liga de Expansión ha perdido, verdaderamente ha ganado y mucho. Número 1, la fecha. Número 2, regresar al estatus anterior de certificación. Y número 3, quizás sí perdió dinero, pero perdió 46,000 pesos a cambio del regreso del ascenso en este país. Gracias por haber visto el video. Recuerda, nos puedes seguir en redes sociales. Nos encuentras en todas con el usuario de @Liga de Plata MX. No olvides suscribirte al canal, decir que nos ves, decir que nos escuchas. Hay más análisis en el podcast de la Liga de Plata MX. Y de verdad, te pido, suscríbete al canal y ayúdanos a seguir creciendo para poder seguir trayendo contenido como este. No me resta más que decir que no olvides disfrutar del balón, porque aquí en la Liga de Plata MX hablamos de un fútbol de segunda que quizás se pueda convertir de primera con un enfoque de primera. ¡Saludos! Y sí, perdió, pero ganó la Liga de Expansión.